Mi nombre es Tadeo Castelvero, fundador de La Popular, y esto es un podcast de la Expo Pan Comido que se va a realizar el 29 y 30 de agosto en el cuarto piso del MUT. Y hoy, para hablar específicamente de sanguchería tradicional y fuentes de soda, tenemos a Haroldo Salas, fundador de Los Bares Son Patrimonio. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Tadeo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y lo primero que me gustaría desarrollar es que nos cuentes un poco desde tu experiencia personal, cuál es tu relación con la sanguchería chilena y cómo llegamos a este amor hacia los bares y a la fuente de soda. Bueno, yo creo que en general la mayoría de los chilenos somos adictos al pan, al sándwich rápido, al sándwich con harta enjundia, con elementos bastante simples. Hoy día hay un desarrollo gourmet mucho más amplio de la gastronomía de sándwich. El completo es prácticamente un emblema nuestro, a pesar que no es originario acá en su esencia. Y en muchas fuentes de soda y bares que uno generalmente concurre, también te vas encontrando con esta comida rápida, muy casera, de una gastronomía que nos identifica absolutamente. Yo creo que por ahí viene también esa relación del tomarse una cerveza, tomarse una copa de vino al paso o estar un rato y después comer algo también simple, más allá de algo tan elaborado, que también es una posibilidad, pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos como mucho más expuestos a servirnos algo rápido, a tomarnos un trago, a ver un partido y a disfrutar estos espacios donde, como te digo, se desarrolla este micromundo de algo que para nosotros es muy propio, que es el sándwich rápido, el sándwich rico, con harta carne, con harta verdura y con millones de aderezos. Pensándolo ahora como si le explicaras a un extranjero, que en el caso lo soy, o le explicaras a nuevas generaciones que no han tenido la experiencia de las antiguas sangucherías, cuéntanos cómo crees tú que el lomito, el chacarero, el completo se transforman en referentes de la fuente de soda y por qué la fuente de soda es tan importante para los chilenos. A ver, bueno, yo creo que quizás mucha gente debe saber que el completo es una adaptación del hot dog americano, que don Eduardo Bamonde en los años 30 lo trae a Chile, arma este primer local que era un quick lunch, Bamonde, que queda en el centro, en la Plaza de Armas, donde se empiezan a desarrollar los primeros locales con estas características. El centro, años atrás en Chile, tenía una densidad de población bien alta, de gente que trabajaba, era un lugar donde se desarrollaba mucha vida nocturna, mucha bohemia y también mucho trabajo de oficina. Ahí estaban todas las oficinas. Entonces, esta dinámica de tomar el espíritu de la fuente de soda norteamericana, que básicamente era un lugar donde se servían refrescos y que entiendo que tuvo un origen un poco medicinal, ya de vender medicinas con gaseosa, y después se transforma en este lugar de los helados, los smoothies gringos, y que se empieza a adaptar a la lógica nuestra de comida de paso, de lugares donde tú te sentabas también en una dinámica que es muy propia de las fuentes de soda nuestras, que son estos pisos, estos taburetes pegados a los mesones, donde también muchas veces tú ves al cocinero, ves al tipo de delantal blanco con gorro que está cocinando en estos planchones, los churrascos, los lomitos. Entonces estamos hablando básicamente de una ciudad que también estaba mucho más concentrada. Totalmente. Donde había un barrio principal donde sucedía prácticamente todo y la gente, me imagino que la conectividad no era tan buena como ahora, entonces había que consumir en el lugar donde trabajabas. Claro, ibas a comer algo a la hora del almuerzo, un refresco rápido, y también se desarrollaba mucho la idea de que después de la oficina mucha gente iba, también se comía algo rápido, te tomaba un trago más largo y ahí te podías quedar hasta altas horas de la noche. En esos años las fuentes de soda también atendían hasta más tarde también. Había que entender que había como un desarrollo de una bohemia mucho más amplia. Estoy hablando de los años 50, 60 principalmente. Llevas años documentando fuentes de soda, bares. ¿Cómo nace Bares Son Patrimonio y cuál es tu experiencia personal? Bueno, yo siempre cuento un poco esta anécdota del proyecto. Nace como de una cosa muy circunstancial de tomar una foto en un bar muy antiguo que está en el centro de Santiago, que es el bar Coltauco, ahí en Serrano con Coquimbo, que todavía existe. Don Samuel siempre nos atiende con mucho cariño. La subo a mis redes sociales y mucha gente me empieza a comentar que de dónde viene este lugar, y casi como un lugar detenido en el tiempo. Ahí también tengo que valorar algo que yo siempre calco mucho
como una fortuna personal que he tenido la posibilidad de estar en otros países y también entender cómo es la lógica en otros lugares de la relevancia del bar en Inglaterra, en el caso de ustedes ni hablar, lo que es el café porteño, que es una identidad absoluta, espacios de reunión, espacios donde también se va desarrollando parte de lo que somos, parte de la historia. Y yo sentía que en Chile eso no se la tomaba como un peso muy relevante. Entonces, a partir de esa foto también empecé a armar como un Instagram, empecé a convocar amigos y amigas a ser parte de este proyecto y empezamos a documentar y empezó a crecer como una bola de nieve. Nos dimos cuenta también del valor emotivo que para muchas generaciones nuevas tenía el acordarse de estos espacios donde iban con su papá, donde iba su abuelo, y también encontrar un Chile que también está un poco detenido en el tiempo, en esta voracidad de modernidad que a nosotros nos caracteriza a veces, de que muchos de estos espacios se van volando un plumazo. Entonces, ya encontrar un lugar que tenga 40, 50 años en Santiago es casi como encontrar una reliquia prácticamente. Entonces, de ahí surge un poco esta idea y, como te digo, mucha gente le empezó a hacer sentido, empezó a crecer la comunidad y ya vamos más de 40.000 personas que son parte de esta idea, que yo creo que tiene mucho esto de identificarse con parte de lo que se ha ido perdiendo también. Y todas estas nuevas generaciones que han vuelto a descubrir las fuentes de soda, ¿tú crees que hay un porcentaje que es nostalgia de los padres y que lo llevan y ahí va a quedar? ¿O hay un genuino interés de las nuevas generaciones de reencontrarse con las fuentes de soda? ¿Sabes que yo creo que hay de las dos? Yo creo que hay una idea de vincularse con una infancia que a uno le recuerda haber ido a comerse un completo con una taza de té, haberse ido a tomar una bebida, lugares donde uno todavía se sorprende que existan. Y también hay un reencantarse de las nuevas generaciones con algo que quizás muchas veces no lo tuvieron a mano, y que escapa un poco de lo cotidiano, de ir a un mall, de ir a un restaurante clásico o de ir a restaurantes más nuevos. La fuente de soda y la gastronomía chilena también se vio un poco amenazada, en el buen sentido de la palabra, también con la apertura de los años 90 en Chile, con la entrada de las grandes cadenas, del fast food también. Claro. Entonces, también hay algo de recordar un poco que acá también hay una forma de alimentarse, de vincularse, de ser parte de algo que, insisto, yo creo que se ha ido perdiendo, pero creo que hay nuevas generaciones que también están interesadas en no abandonar sus hábitos, pero sí incorporar quizá otros nuevos. Y tú sientes, a ver cómo lo encaro para... tú sientes que un poco... la bajada de la calidad de la materia prima y cómo la fuente de soda es replicada a nivel escenografía en los malls, puede haber hecho que se perdiera cierto interés y necesitamos reencontrar con las fuentes de soda de buena calidad, tanto en los malls, en las esquinas, que la fuente de soda, como pasa un poco aquí en el MUT, que la fuente de soda, la nueva fuente, no es solo como una escenografía, sino que es hecho y derecho un local donde podés comer el sabor original. ¿Tú sientes que entre los 90, 2000 hubo un momento en el que bajó un poco la calidad por solo como repetir la nostalgia? Ese es un gran tema en realidad, porque yo creo que hay varios universos ahí, porque claramente hay gente que es mucho más sibarita, y que nosotros entendemos que en el fondo busca una calidad premium, de decirte, mira, esta carne no es tan buena, el pan no es el pan más premium posible, pero quizás también estos lugares más clásicos representan algo que en otros espacios es más difícil de replicar, porque muchas veces representan también como una unidad integral en un barrio, y quizás donde no es tan relevante que sea el mejor churrasco del planeta, sino que lo que gira en torno a eso, a ese ritual, digamos. Siempre va a ser importante que la calidad sea buena. Hay lugares que, a pesar del paso del tiempo, han mantenido su buena calidad. Hay locales que, como dices tú, que se han ido, digamos, al retail, que por una cosa de producción quizás no replican la misma calidad y todo el cuento, pero también hay lugares que son buenos también. Yo trato en lo posible, y en el proyecto tratamos de no ser tan absolutistas, de decir que lo que está acá es malo y lo que está acá es bueno. Yo creo que son experiencias distintas. Pero sí creo que es interesante desde el punto de vista de nosotros, y de aquí también hablo muy desde el punto de vista personal,
que nosotros creemos que la experiencia no solamente es los sibaritas, sino que lo que involucra todo el espectro. Ir a un lugar donde los modos de atención son diferentes, hasta rapidez muchas veces, también te invita como a detenerte un rato, a tener un poco más de paciencia, a disfrutar ese sándwich de otra lógica, desde otra manera, porque hay otra escenografía, hay otra historia, hay otras cosas que te van a cruzar y también te van a generar una sensación también placentera, no solamente al probar algo bueno, algo rico. Claro, y desde este punto, desde de lo bueno, lo rico o digamos la calidad cultural, haciendo equilibrio con la experiencia gastronómica, para vos, ¿qué es lo que define la Fuente de Soda dentro de su cultura histórica, desde el punto de vista del pan, de la arquitectura del sándwich? ¿Cuáles son los ítems que podríamos decirle a un turista o a alguien que nos está viendo desde quizá desde otro país, a través de las redes, que esto puede ser súper amplio? ¿Qué es lo que cuando una persona visite Santiago o visite Chile hace que esa Fuente de Soda sea lo más genuina posible? A ver, yo creo que una de las cosas que define la Fuente de Soda chilena es lo que hablábamos un poco antes de partir, que es como la injundia del sándwich. Esta cosa que se ve como muy jugosa, que la carne esté como realmente blandita, ya que se ve harto poroto verde en el chacarero, que el tomate se vea rojo, que la mayonesa ojalá sea casera, que también es un elemento muy, muy nuestro. Claro, quizás la gente de afuera, esta sobredosis de mayonesa muchas veces como que le genera como un choque, una cosa tan monstruosa. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que el sándwich más grande, más monstruoso, no necesariamente siempre va a ser el mejor. Yo creo que como en una buena medida tú ahí te puedes encontrar un muy buen producto, que la cerveza esté helada, que el chop sobre todo siempre esté como bien helada, que no esté tan aguado también, es importante, y que se dé un poco esta dinámica. Las fuentes de soda, la mayoría, no todas, más tradicionales, tienden a ser como una especie de pasillo un poco más angosto, donde está la mueblería histórica de estos pisos pegados a la barra, de estos sillones que son compartidos, donde está la televisión que te están mostrando, sea las noticias, sea un partido, sea una novela, una teleserie, y donde también tú tengas la barra a la vista, que eso yo creo que también es como bien relevante. Y algo que quizás también yo creo que es como muy particular y característico, y que lo hemos visto en algunos espacios, que son estas decoraciones que se van dando de manera orgánica. Yo creo que ahí también la gente va percibiendo de alguna otra manera cuando tú quieres abrir un local y lo llenas al tiro de decoración, más que ciertos lugares se van dando, y nos ha pasado en muchos lugares, donde son los mismos clientes los que van dejando ciertos recuerdos, ya sea una foto, una firma, un objeto, y eso claramente uno lo percibe cuando entra a un local y te vas dando cuenta que ahí se va construyendo una historia. Cuando es escenográfico y cuando es genuino. Y cuando es genuino, cuando es orgánico. Yo creo que eso también es como muy propio, muy particular, además de los típicos clientes tomándose un café, leyendo el diario. Es como una postal muy nuestra también. Si pensamos en la oferta, uno diría Fuente de Soda sándwich, pero entiendo que la Fuente de Soda es un poquito más amplio. Desde la propuesta gastronómica, desde las distintas instancias en horas que te permite una Fuente de Soda ir. ¿Cuándo es Fuente de Soda y cuándo ya directamente pasó a ser un restaurante y ya, digamos, pierde la esencia como de Fuente de Soda de comida un poquitito más rápida, un poquitito más al paso? Mira, hay muchas denominaciones también que uno se encuentra en ciertas fuentes de soda. Por ejemplo, pensemos en el centro. Te vas a encontrar con lugares que son fuentes de soda, pero arriba dice bar-restaurante. Otros dicen fuente de soda, otros dicen cervecería. Hay unos que dicen incluso hasta pizzería. Y el Suceso, que está en la Alameda, dice pizzería, bar-restaurante. Claro, quizás la pizzería no es la especialidad del local, pero hay algunos que se van abriendo a otros tipos de gastronomía. Gastronomía un poco más elaborada. Muchos te ofrecen el menú también del día. Entonces tú vas a las 12, a la 1, a las 2, y está el menú del día, que generalmente son fideos, puede ser cazuela, pueden ser legumbres, porotos, garbanzo, muy, muy propio de nosotros, pollo, arvejado, ese tipo de, o mechadas, o plateadas, con puré, arroz. Como que por ahí generalmente va. Y después vuelven en la tarde-noche, hasta la lógica del sándwich, que es una cosa más rápida. Y el chop y todo el cuento. Yo creo que por ahí como que hay esa diferenciación. Hay algunos que lo amplían a pizza, y ahí también va a depender de cada local, como también se va adecuando a la nueva. Y de su ubicación también geográfica. Sí, totalmente, pero la ubicación también es súper clave para entender qué público es el que transita y qué público es el que los visita generalmente. También hay fuentes de soda o lugares que dependen un poco de su origen de los dueños. Tienes dueños españoles,
tienes dueños argentinos, Alemanes. tienes alemanes. Entonces, por ejemplo, estoy pasando el Bierstube, que es una especie de bar-restaurante chiquitito que está en Mercedes. Ahí don Heriberto, ellos son descendientes alemanes, y ahí la fricandela, ahí los crudos, los chops son maravillosos. Pero claro, es digamos, por su origen y en el fondo la especialidad del local. Y ya poniéndonos federales, ¿cuál es la diferencia principal que tú encuentras entre la fuente de soda metropolitana y la fuente de soda de regiones? Mira, yo creo que te voy a decir algo que quizás no es tan tangible. Yo creo que ahí es el factor del tiempo. Yo creo que es indudable que en regiones el tiempo en esos espacios se vive de manera distinta. Hay una parsimonía, hay una cosa más lenta, hay una cosa más reflexiva que hace que la gente también esté más tiempo en esos lugares. Acá la cosa es más rápida, es más vertiginosa. El trabajador acá tiene una rapidez, una inmediatez de volver al trabajo más rápido. En regiones la cosa es un poco más calma. Hay lugares donde todavía hay hora de siesta. O sea, hay lugares que pueden cerrar o te pueden atender tranquilamente. Tú vas a región y puedes ver a tipos que estén conversando a las 3, 4 de la tarde sin ningún apuro, digamos. Yo creo que ahí también hay una cosa como de timing, de tiempo que es bien diferenciador. Y yo creo también que quizás se mantiene de manera mucho más genuina la gastronomía más típica. Yo creo que ahí esos lugares no tienen tanta conexión con nuevas gastronomías. Entonces, claro, tú puedes ir a un lugar donde el completo no va a tener ninguna variación más que no sea completo italiano. Aquí ya te empiezas a encontrar, claro, aquí te empiezas a encontrar ya con nuevas variedades, ya con nuevas cosas que se van agregando, nombres veganos, y diferentes tipos de vienesa, etcétera. Yo creo que en regiones, y sobre todo en los pueblos de regiones, como que se conserva todavía esta gastronomía más rural, más campestre, más propia de los orígenes, digamos, de nosotros. Me hubiera gustado desarrollar más en relación al pan, pensando en esto de la Feria Pan Comido y que es sándwich, pero por otro lado sé que al fin y al cabo hay ciertas normas de ciertas características que tiene que tener el pan, y eso me gustaría que tú me contaras. ¿Cuáles son las características del pan de Fuente de Soda? Bueno, también tiene que ver un poco con los orígenes. Si uno piensa en fuentes de soda, por ejemplo, estoy pensando en el chacarero, perdón, en el churrasco, que tiene su origen, entiendo, en los primeros inmigrantes, la familia Leangue, creo que es el apellido, que son los que formaron después la fuente suiza. Entonces ellos traen el pan frica, que es un pan más europeo. Entonces, después se va como, digamos, metiendo el tema de la marraqueta. También hay lugares donde tú te encuentras como el sándwich tradicional chileno en marraqueta, está el pan de molde, está, digamos, distintos tipos de panes que han ido surgiendo, pero claro, el tradicional, yo creo que la gente siempre está entre el frica, el molde y la marraqueta. Yo creo que... ¿Y tu favorito? La marraqueta. Sí, de todas maneras. Contiene mejor los jugos. Sí. Sí, no, de todas maneras, creo que la marraqueta genera como esa A12 de los jugos, como que todo el aderezo extra de la carne, como que también como que se va moldando muy bien. Y yo creo que también tiene una cosa que es mucho más práctica, que se puede partir rápidamente en cuatro partes. Entonces también ayuda. Y pensando, ¿cuánto mucho es mucho? O sea, ¿cuándo nos empezamos a encontrar con que le agregamos más para el marketing? ¿Cuál es el tamaño ideal? O sea, yo creo que el tamaño ideal es un tamaño donde no haya un desarme al momento de pasar el primer corte, que muchas veces te pasa. Lo mismo el completo, cuando te lo vas a comer la primera mascada, en el fondo todo se rebalsa y es como... Creo que la experiencia termina siendo como más frustrante muchas veces, sobre todo para gente que viene de afuera. Nosotros tenemos en el proyecto muchos amigos de afuera y lo hemos llevado a estos lugares y claro, la experiencia cambia dependiendo también de cuando la cosa como que está no mejor preparada, porque creo que siempre hay un cariño en hacer esto. Pero esta cosa que es tan gigante, como que se desarma, como que la experiencia termina siendo un poco compleja. Un picadillo de todo. Claro, se termina rebalsando en el plato, se mezcla todo. Entonces yo creo que tiene que tener como esa lógica de que la primera tajada no se te desarme el plan y el completo no se te desarme a la primera mascada. Y la pregunta es, ¿por qué con cubiertos? Te lo digo como extranjero, que el sándwich eternamente ha sido con las manos. ¿Por qué con cubiertos en Chile? Uy, no sé. Yo soy más amigo también que se haga con las manos. O sea, por último, la partida para delimitarlo, digamos, compartirlo todo solo. Una división geográfica. Una división geográfica y después el cubierto no. O sea, he visto a gente que come cubierto con completo. O sea, el completo se lo come la con pizza, cubierto. el todo. Claro, sí. La pizza no, también. La pizza con la mano, o sea, se parte. Pero ¿tú crees que puede estar relacionado a que históricamente la fuente de soda estaba en lugares
de trabajo y había que protegerse las manos. ¿Tendrá algo que ver con eso? Tiene que ver con eso y también porque hay como siempre como una división no siempre clara entre el restaurante y la fuente de soda. Como que hay como esta mezcla, como conversábamos hace un rato. O sea, hay fuentes de soda donde hay menú también, entonces por ende siempre van a haber cubiertos cuando tú llegas a la mesa, está digamos este cubre mesa de papel, sí. ¿ya? Y están los cubiertos ya, entonces muchas veces también está ahí, sí, la gente tiene tendencia a comerse más los sándwiches con servicio, pero el completo yo creo que muchos estarán de acuerdo, es casi una herejía comérselo con servicio, que es con la mano. La pregunta ahora, ya para ir cerrando, es tu proyecto se llama Bares son Patrimonio, estamos hablando de fuentes de soda que también son patrimonio y también la palabra patrimonio se ha utilizado básicamente casi para cualquier cosa últimamente. ¿Qué es lo que a ti te define que algo comienza a ser patrimonio? Mira, algo que siempre nosotros hemos tenido como bien en el inconsciente y también en el consciente, que claro, una palabra un poco compleja, nosotros la utilizamos un poco como una especie como de normativa de fantasía, pero nos fuimos dando cuenta que quizás lo que define que un lugar sea patrimonio, más que alguien catalogarlo, que venga alguien que diga este lugar es patrimonial o no, tiene que ver cómo la gente también lo valora ese espacio, porque para alguien un lugar puede ser patrimonial histórico y para otra persona puede tener cero importancia, cero relevancia. Entonces ahí también como que el límite es bien amplio. Yo creo que un lugar cuando va generando una convivencia, va generando como una hebra histórica y que no necesariamente histórica en algo trascendental, sino que en historias también que sean locales, en historias de personas que se van conociendo. Ahora, también tenían estos lugares sucesos históricos relevantes que en todo el mundo pasan también, o sea, en bares, en fuentes de soda, se crean partidos políticos, equipos de fútbol. Sí, te lo comparo con Garota de Ipanema en Río o con el Tortoni en Buenos Aires, porque ahí te hacía esta pregunta para cerrar, porque creo que el pasito que falta es la legitimación a nivel político de los lugares para que se mantengan en el tiempo. Bueno, ahí también hay una experiencia bien interesante a propósito de lo que me contáis del Tortoni. Hay una iniciativa que lleva muchos años de la legislatura de Buenos Aires que se llama los bares notables, que ellos de una u otra manera establecieron ciertas categorías y empezaron a agrupar estos bares históricos que cada vez se van ampliando también a lugares de barrio, los barrios que quizás la mayoría de los chilenos que van a Buenos Aires no conocen del todo, porque siempre están como el microcentro, como Serrat, San Nicolás, etcétera. Entonces se ha abierto a otros lugares que también son bares que tienen millones de años y tienen toda una historia y que están en barrios quizás que no son tan turísticos, Parque Chacarita, bueno, la Chacarita está muy de moda últimamente, pero lugares como Montecastro, o sea, como donde también yo encuentro muy interesante ese proyecto porque le ha ido poniendo en valor también esta idea de que son lugares históricos que pueden estar en un barrio. Entonces es que y a eso, con eso quería cerrar, que era la importancia de cómo lo ves tú en la relación de que sobrevivan estos lugares en relación al turismo. En Argentina definitivamente el bar notable nace como una necesidad de ampliar la oferta turística y sostenerlos a partir de ese ingreso, porque si el local los fue abandonando es muy difícil que vuelvan. Pero con esta inversión turística se sostiene. ¿Ves algo posible acá? O sea, nosotros estamos peleando constantemente por eso. Yo creo que el proyecto nació hace más de 10 años que llevamos en esta linda historia y nos hemos empezado a vincular también con autoridades, hemos tratado de mostrar un poco esta mirada de que esto es súper turístico y nos ha pasado también, como te comentaba hace un rato, de llevar amigos de Brasil, de Argentina, no a los típicos lugares que les aparecen en las guías turísticas que generalmente están orientadas hacia el lado oriente, con lo cual no tenemos ningún problema, pero también es bueno que vayan a otro espacio donde también ellos nos dicen, o sea, si no hubiese sido porque ustedes nos comentan o alguien extra nos dice que están en estos lugares, no hubiésemos llegado jamás. Y también se sorprenden mucho con esta cosa más auténtica y un valor que en el fondo muchos ni siquiera locatarios se dan cuenta del valor que tienen, pero sí es necesario también el apoyo gubernamental. Ojalá existiese una política pública de turismo que invitase a la gente que viene de afuera también a conocer estos espacios que está lleno, están escondidos en Santiago y nosotros estamos tratando un poco también de impulsar como ese tren, que creemos que es súper, súper relevante. Haroldo Salas, muchísimas gracias por tu visita. Tenemos este regalito que son la bolsa de los 10 años de la Popular, con un pan, unos stickers y algunas cositas más para recordarnos. Muchísimas gracias por haber venido. Súper interesante la conversación. Buenísimo. Y a todos ustedes recordarles que estamos en el MUT y que estos podcasts están relacionados con la Expo
Pan Comido, que se va a realizar el 29 y 30 de agosto en el 4º piso del MUT. Así que agradecerle a ellos por gestionar y haber iniciado estos podcasts y agradecerte a ti por habernos visitado. No, feliz, pues felicitaciones por la iniciativa y nada. Seguimos Arriba la hablando. Falta de Soda, los bares y todo. Ya, y marche un chacarero para nosotros. Maravilloso.